Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a la Casa Romporra Barnechea de San Marcos. En nombre del director ejecutivo, el doctor Harry Bellivar, les damos la cordial bienvenida a todos y en especial a nuestros expositores de hoy, Juan Alberto Moreno y el profesor Abel Santibáñez Collado. El seminario Branding Corporativo de Redes Sociales tiene la intención justamente de ayudarnos a nosotros a construir, a innovar y proporcionarnos una nueva marca personal o corporativa. Tenemos al licenciado Abel Santibáñez Collado, quien es catedrático de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Marcos y funcionario del Consejo Nacional de Magistratura, quien va a hacer la presentación y los comentarios del caso de seminario. Demos la cordial bienvenida a ambos expositores. Gracias. Gracias Rocío y gracias al Instituto Porras por esta invitación. Es un honor estar ahora en calidad de presentador y comentarista de que en algún momento, hace muchos años, fue mi alumno. Juan Alberto Moreno Sanmarquino es director de campaña en la productora Community, una agencia especializada en las redes sociales y campañas online. Es profesor de Community Management en la Universidad de San Marcos. Los cursos que se dictan las afueras en el Instituto Toulouse-Lautrec y en la Universidad Tecnológica del Perú. Ha laborado en algunas de las agencias de comunicación más importantes del país, gestionando marcas como Google, Nokia, Claro, Terra, General Electric, entre otras. Y asimismo es director de Social Media Academy, de primera escuela de redes sociales en el Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. A él le hemos pedido que desarrolle el tema de branding corporativo en redes sociales, algo que es su especialidad, así que vamos a darle el uso de la palabra y después de ello pasaremos todos a hacer comentarios y preguntas que puedan enriquecer la clase. Vamos. A ver, en principio, para conectar mientras vamos comentando. Ok, cuando me invitaron a este evento de branding corporativo en redes sociales, mi primera observación era en realidad, porque es no solamente el tema de redes sociales, ¿no? De hecho, hay una moda de hablar de redes sociales, pero en realidad es muy necesario cuando hablamos de redes sociales de hablar de internet en general, ¿no? Quizás lo más complejo es ubicar dónde está el tema de redes sociales dentro de todo el trabajo que venimos haciendo en internet. Entonces, de hecho, para explicarle, lo primero que puedo decir es el ejemplo de nosotros mismos, ¿no? Social Media Academy, que es una institución que yo dirijo, es una escuela de las redes sociales, ¿no? Como ya lo comentamos hace un momento, que se está funcionando tanto en países como Perú, como Colombia, como Bolivia. De hecho, tenemos alumnos con los cursos online de varios países y hemos logrado tener un gran posicionamiento en internet. De hecho, 60% de nuestros alumnos provienen de Facebook, de recomendaciones de Facebook, 20% de búsquedas en Google y otro 20% por recomendaciones de gente que llevó el curso. Y hemos fortalecido nuestro branding fundamentalmente por canales online, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, no? Que nosotros no hacemos ni comerciales, ni volantes, ni afiches, casi nada físico, salvo quizás alguna que otra banderola o banner, ¿no? Nuestro posicionamiento de marca, y entiendo acá que ustedes ya conocen qué es lo que es branding, básicamente lo que es construcción de una marca, es fundamentalmente por internet. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es justamente cómo entender el branding digital o en redes sociales. Todos estamos bombardeados todos los días por marcas, ¿verdad? Desde que entramos a Facebook en la mañana, desde que buscamos en Google, cuando vamos a comprar los fines de semana un KFC o un Pizza Hut, desde que nos morimos de ganas por trabajar quizás en Amazon o en alguna empresa de esas grandes. Es más, desde el momento, por darles un ejemplo, ¿no? Yo cuando voy a hacer algún tipo de compra, digamos, ¿no? a un restaurante que no sea muy conocido, pero generalmente los restaurantes poco conocidos a veces cocinan muy
rico, ¿no? Y siempre uno se detiene en el precio. Pero cuando va a otras restaurantes, cadenas, por ejemplo KFC o McDonald's, generalmente uno no mide el precio, sino simplemente va y consume, ¿no? Porque finalmente lo que le interesa no es cuánto va a gastar, sino la marca que está consumiendo, ¿no? Eso creo que lo pasamos todos los días, ¿no? ¿Quién tiene, por ejemplo, un teléfono Galaxy? Android. ¿Quién tiene Android en sus teléfonos? Levanten la mano. ¿Quién tiene iPhones? ¿Y tienen la menor idea de todo lo que puede hacer esos teléfonos o simplemente lo tienen porque creen que es el mejor? Bueno, de hecho, de los Android, el mejor no es el Galaxy, sino es el HTC, ¿no? Ahora, ¿cuántos tienen HTC? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente no estamos consumiendo quizás el mejor de los productos, sino estamos consumiendo la mejor de las marcas. Y eso es un poco lo que tiene que ver con el tema de branding. La única diferencia con el tema de branding corporativo es que en vez de referirnos a marcas, hablamos de organizaciones. Bueno, como ustedes saben, el branding corporativo tiene diferentes elementos, ¿no? Pero sobre todo tenemos algunos básicos que son la identidad, la imagen y la reputación. Esto pasa, digamos, en cualquier tipo de análisis de branding de una marca, cuando lo haces a nivel offline, digamos, ¿no? Como por ejemplo el tema de Movistar. Movistar tiene seguramente un manual de identidad, genera una imagen hacia el público, digamos, y obviamente hace un monitoreo de su reputación. ¿Qué pasa en el tema online? La gran diferencia es que los procesos de comunicación ya no solamente son en la vida, digamos, desconectada, sino más bien por lo general están en internet. Ahorita seguramente debe haber algunos que están escuchando la conferencia pero están conectados con sus móviles, están de repente haciendo check-in o están haciendo un comentario del evento. Entonces, aunque nosotros pensemos que estamos, digamos, atendiendo solamente la conferencia, en realidad estamos conectados permanentemente. Les cuento un caso, una experiencia. Hace como 2 años logramos juntar a 3 importantes expositores. De repente la conocen, a Silvia Quesada, no sé si lo conocen, saber, que es parte del grupo de comercio. Se encargaba, creo que, de ediciones especiales, porque habían escrito un libro que se llamaba Derribando Muros. Y este libro, ojo, los 3 autores del libro superaban la valla de los 60 años y están escribiendo un libro sobre internet, porque Derribando Muros es un libro sobre internet. Entonces, a medida que ellos comenzaron la exposición, invitamos a un montón de gente, líderes de opinión, decidimos poner un timeline de Twitter con el hashtag que era Derribando Muros. Entonces, eso fue como a 20 minutos de comenzar la exposición. Y uno de los expositores volteó y vio toda la serie de comentarios que se estaban dando por ese hashtag, que dijo, paró, digamos, su conferencia y dijo: yo pensé que todos acá estaban escuchando, pero en realidad lo que están haciendo es participar. Y yo ni siquiera me había dado cuenta porque lo estaban haciendo a través de internet. O sea, como les comentaba hace un momento, podemos estar quizás aparentemente pasivamente viendo, pero en realidad estamos conectados a cada momento. Y eso es un poco lo que tiene que aprovechar el branding. Esto, por ejemplo, es un esquema de branding digital. ¿Cómo tenemos que trabajar el tema del branding digital para una marca o para una organización en general? Les recomiendo, digamos, que cuando hagan un trabajo de este tipo, guíense un poco por este esquema. No es un esquema de un libro, no es un esquema basado en la experiencia, que lo que busca justamente es afrontar la construcción de la marca digital en 3 frentes. Estos frentes son el posicionamiento de buscadores, Google, fundamentalmente. Para los que no saben, Google tiene el 99% de búsquedas acá en el Perú, o sea, todo. El otro factor es la gestión de contenidos. En un ratito más voy a pasar a explicar exactamente qué es gestión de contenidos, que básicamente se refiere a cómo los contenidos que yo estoy, digamos, publicando a través de terceros en internet o a través de mi propia marca pueden estar generando una reputación positiva o negativa sobre ello. Y tercero es el tema del community management, que es justamente un poco el rótulo de este evento, que es branding corporativo en redes sociales. O sea, el branding corporativo en redes sociales es una parte solamente de lo que yo puedo hacer de branding corporativo en, digamos, en todo el espectro de internet.
Los otros dos vértices son, como les comentaba, la gestión de contenidos y el posicionamiento en buscadores, ¿no? De hecho, por ejemplo, si hablamos de gestión de contenidos, hay una especialidad, digamos, que se ha creado un poco a raíz de esta simbiosis de labores que se hacen en el día a día, que es el PR online. ¿Quiénes son de relaciones públicas acá? ¿O de comunicación corporativa? ¿O de organizacional, mejor dicho, en San Marcos? ¿Viene organizacional? Bueno, saben lo que es relaciones públicas, ¿verdad? Saben que hay agencias de relaciones públicas, saben que hay contacto con los medios, saben que hay contacto con los stakeholders, etc., ¿no? El tema del PR online es trasladar esto a nivel digital. O sea, mientras que un stakeholder quizás en un plan de relaciones públicas puede haber sido, no sé, una entidad del Estado o una comunidad, en el tema digital podría ser quizás la Asociación de Usuarios de Internet, o podría ser quizás un heavy user de redes sociales, o podría ser un líder de opinión en redes sociales, o podría ser también un medio de comunicación en su versión digital. De hecho, los que hacen relaciones públicas, los que hacen gestión de prensa, digamos, en agencias o en empresas, generalmente no toman mucho en cuenta los impactos que sacan en los medios online, por una razón muy sencilla, que el análisis al final del trabajo lo hacen en valorizados. No sé si acá trabajan un poco el tema. Hay un término que se llama equivalencia publicitaria, que significa cuántos impactos yo conseguí en el comercio, en gestión, en semana, etc., y cuánto me costó, digamos, en el espacio, equivalentemente al espacio publicitario. Eso se llama equivalencia publicitaria. Entonces, como una página web no les aporta mucho en equivalencia publicitaria, entonces simplemente no lo hacen o no les toman importancia a las páginas web. Sin embargo, el valor de la página web en cuanto a gestión de contenidos y en cuanto a funcionamiento de buscadores es realmente muy importante. Porque desde el momento que, por ejemplo, el comercio web, perú.com, perú21.p, rpp.com.p, mencionan nuestra marca en internet, valora Google, digamos, esa mención con un mejor posicionamiento. Entonces, cuando alguien busca en internet sobre nuestra marca o sobre lo que ofrecemos, va a tener mayor probabilidad de encontrarnos a nosotros como marca. Entonces, por eso es que en el caso del PR online, como elemento de construcción de marca digital, es realmente muy importante, a diferencia de lo que quizás puedan conocer los que hacen PR tradicional. Bueno, posicionamiento de buscadores. ¿Por qué es importante el posicionamiento de buscadores para la construcción de la marca? Como les decía, cuando hablo de buscadores, elementalmente me refiero a Google, ¿no? Que tiene el 89% del mercado de búsquedas. Hay una razón muy sencilla, ¿no? El 80% de los clics en Google son a los 3 primeros resultados de búsqueda. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu marca sale después de los 3 primeros resultados, obviamente tienes una muy baja probabilidad de que te encuentren o que te dan clic. Si sales después de los 5 resultados, solamente tienes el 10% de probabilidad. Si sales en la segunda página de resultados, prácticamente ya nadie te va a ver. Entonces, digamos, tú como empresa, como organización, como asociación, como marca, tienes que preocupar que cuando alguien busque algo referido a tu marca, salgas en esos 3 o al menos los 5 primeros resultados de búsqueda. Eso es un poco la idea del tema de construcción de marca a través del posicionamiento de buscadores. La segunda razón por qué es importante la construcción de marca en buscadores, a través de buscadores. Según una data de Google, reciente de hace año y medio, quizás 2 años, 7 de cada 10 peruanos, ojo, peruanos no es una data internacional, es una data local, 7 de cada 10 peruanos buscan en Google antes de comprar un producto o servicio. Entonces, si tenemos como consecuencia en algunos casos del branding, de la construcción de marca, una posibilidad de venta, entonces tienes que estar necesariamente bien posicionado en un buscador como Google, porque básicamente las decisiones de compra ahora se toman en internet, ya no necesariamente en una tienda. Y de hecho eso lo dice el estudio ZMOD, que los invito a revisar, que habla sobre ese tema, ¿no? ¿Qué tanto ahora la gente decide la compra de productos o servicios en internet? Y donde dan ese indicador que les comento, ¿no?
punto que les comentaba, la gestión de contenidos. En principio, hay que preguntarnos qué contenidos de valor le estamos ofreciendo a los públicos a los cuales queremos llegar. En el sentido de contenido de valor me refiero a que no solamente podamos hacer contenidos que se refieran a nuestra marca, sino contenidos que sean útiles para el usuario. No es, digamos, el brochure que antes diseñábamos quizás en material físico, en el cual decíamos misión, visión, qué ofrecemos, cuánto cuesta y dónde nos ubica, ¿no? En el caso de Internet es muy diferente. La construcción de contenidos tiene que ver con información relevante para el usuario. Por ejemplo, si soy una clínica y en vez de decirle a la clínica, en vez de que la clínica diga, por ejemplo, tengo paquetes de salud ecológico, digamos, ¿no? Los contenidos que deben construir deben estar orientados a, por ejemplo, 5 maneras de cómo identificar el cáncer de algún tipo, ¿no? O 5 maneras de cómo prevenir el cáncer, o qué tipos de cáncer son hereditarios. X temas que den información utilitaria al usuario, porque finalmente la información utilitaria es la que el usuario va a valorar más que una información simplemente de marca o de autobombo, se puede decir, o de venta. Eso es lo que tiene que ver con la generación de contenidos de valor. Y el PR Online, que lo comenté hace un momento, tiene que ver con qué están diciendo terceros sobre mi marca. PR Online, interpretación y monitoreo. Cuando yo hago PR Online, lo que busco fundamentalmente es que terceros hablen sobre mí, ¿no? Porque obviamente si uno entra a internet y busca mi marca, va a creer más de lo que dice un tercero de lo que digo yo, ¿no? Eso es algo elemental, ¿no? Entonces el PR Online busca en parte eso, ¿no? Buscar que terceros sean los que hablen bien de mi marca. Líderes de opinión, heavy users de internet, del sector que me interesa, incluso marcas o medios de internet, y lo que tiene que ver con reputación y monitoreo, básicamente tengo que utilizar pues herramientas para saber qué está diciendo mi marca. Hay algunas marcas o algunas empresas que dicen no entro en internet porque prefiero no exponerme, pero lo que no saben es que en realidad los usuarios ya están hablando de estas marcas en internet. No necesitas estar en internet para que hablen de ti. De hecho, seguro que acá más del 50% o de repente más del 80% no tiene una página web con nombre propio, pero sin embargo están en internet porque pueden haber comentarios, ustedes pueden haber gente que los etiqueta. Ustedes alguna vez han dado el trabajo de googlear sus nombres, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué han salido? ¿Han salido ustedes o han salido cualquier otra cosa? ¿O han salido en fiestas, en borracheras? Y ustedes dicen, no, no era yo. O no me acuerdo esa foto. Bueno, lo que pasa es que hay otra rama, por ejemplo, que se llama la marca personal 2.0, ¿no? La marca personal digital, que es cómo estás manejando tú tu marca a nivel de internet. Ustedes saben que ahora la línea entre la privacidad y lo público cada vez es más delgada, casi ya ni hay límites, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando ustedes postulan un trabajo o ven en una empresa? Los jefes ahora los buscan por internet. Yo busco a todas las personas que han postulado en algún momento para trabajar conmigo en internet. Y no le voy a mentir, en algún momento ha influenciado en la decisión de contratar a alguien o de trabajar con alguien, ¿no? Y conozco de muchos casos de empresas que también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, es algo parecido en el caso de la empresa, no de una organización, de una organización, ¿no? Si tú entras a buscar el nombre de una organización en internet y encuentras más comentarios negativos que positivos, obviamente vas a generar desconfianza, ¿no? Les cuento una anécdota, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una agencia colombiana manejando la cuenta de Google acá en Perú. Y una de las recomendaciones para los candidatos presidenciales, les hablo de la última elección, que les hacía, digamos, que les hacía Google, era ¿qué estás haciendo o qué está apareciendo en internet cuando alguien busca tu nombre? O sea, ¿qué sale en Google cuando alguien busca, por ejemplo, Alejandro Toledo en plena elección? O cuando alguien buscaba PPK en plena elección, ¿qué es lo que salía? La señora metiéndole la mano a PPK, ¿no? O que hablaban de Toledo, ¿no? Toledo que era un borracho, era tal por cual. O que hablaban de Ollanta, o que hablaban, no sé, de Castañeda. Generalmente lo que salía eran noticias negativas. Entonces
Entonces lo que decía Google es, ok, ¿qué estás haciendo para que el usuario que busca tu nombre no solamente se lleve una impresión negativa de ti? Tiene que tener el otro lado también de la balanza, ¿no? Entonces ahí es cuando el candidato tiene que entrar, o el equipo de gobierno del candidato tiene que entrar un poco a balancear ese tema generando contenidos positivos. En algunos casos incluso poniendo publicidad, ¿no? Para que cuando alguien busque, por ejemplo, denuncia a Alejandro Toledo, salga por un lado las noticias malas, pero también salga el punto de vista del candidato, para que el usuario tenga cómo balancear su opinión. Esto tiene que ver mucho con el tema de enviar un mail. El tercer punto, que es un poco centrado en la conferencia de ahora, es el Community Management. El Community Management tiene que ver básicamente con cómo yo gestiono mi relación con las comunidades en redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest y hay redes sociales en las que pueda estar mi organización. Siempre hago una gran pregunta, ¿no? ¿Qué empatía estoy generando entre la marca y mi público? En el caso de las redes sociales, generalmente es más importante la empatía que quizás cualquier otro valor, ¿no? O es más importante la reputación que cualquier otro valor. ¿Por qué les digo eso? ¿No? Y les hago una pregunta acá muy sencilla, ¿no? Entre Telefónica y Claro, ¿cuál es la que ofrece peores servicios? Les digo una cosa, generalmente hago esta pregunta en la conferencia en la que estoy y casi todos me dicen Telefónica, pero en realidad, si ustedes analizan bien, las dos operadoras tienen igual cantidad de problemas, incluso pueden decirse que son igual de malas. Yo tengo Claro, yo sé por experiencia, también he tenido Telefónica y conozco el caso, pero ¿por qué tienen la tendencia a identificar más a Telefónica como una empresa, digamos, con peores servicios? Simplemente porque ya hay, en muchos casos, la empatía entre la empresa y el usuario se ha perdido completamente. Es algo que Claro sí ha trabajado bastante bien, al menos a nivel digital. Claro fue una de las primeras empresas que trabajó el tema de atención al cliente. Respondía a consultas de problemas técnicos de servicio, de problemas de llamada, de saldo, lo atendía a través de Twitter, y esto les hablo hace como 3 años. Entonces han ido pues construyendo una marca que, digamos, en la percepción del usuario se preocupa por ellos, ¿no? Entonces esto es bueno, digamos, para poder generar esta empatía entre marca y cliente, potencial cliente o usuario, ¿no? Y el otro factor dentro del Community Management es cómo estoy yo ayudando al usuario para que pueda recomendar mi marca o producto. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué manera estoy yo compartiendo contenido para invitar a la interacción entre el usuario y mis contenidos? Les doy un caso. Nosotros manejamos la cuenta de Platanitos hasta hace un tiempo. ¿Conocen Platanitos? ¿No? La chica debe conocer bastante bien Platanitos. Tienen que estar ahí una vez por semana. Platanitos solía postear productos tipo, no sé, botas, tacos, no sé, plataformas, etc. Pero cuando nosotros entramos a manejar la cuenta, cambiamos el estilo, ¿no? En vez de informar sobre productos, lo que hacíamos era informar sobre situaciones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, le preguntábamos mediante un post de Facebook a las chicas ¿qué preferirías para ir a una fiesta, a un club nocturno, digamos, ¿no? A una discoteca, ¿no? Y poníamos una serie de opciones, ¿no? Que podrían ser zapatos de taco, botas, botines, etc. Entonces tú al hacer una pregunta, de arranque lo que estás haciendo es invitar a la gente a interactuar, a diferencia que yo solamente le ponga la foto del producto. Entonces, en el tema de Community Management, al momento de generar esa interacción con el usuario, es muy importante dar la oportunidad al usuario a que sea él o ella quien aporte a la construcción de esa marca, ¿no? Y en el caso de redes sociales es digamos, relativamente sencillo porque tú puedes hacerlo a través de contenidos más interactivos, ¿no? A través de preguntas, a través de pequeñas encuestas, a través de quizás lo que se llaman los contenidos versus, comparando productos, comparando servicios, comparando situaciones, e invitar siempre a los usuarios a poder interactuar y en consecuencia de alguna manera recomendar la marca, ¿no? A través de la interacción se recomienda una marca.
Y finalmente, como cuarto punto, el tema de los activos digitales. Luego, digamos que has visto un poco estos tres temas. El punto de los activos digitales tiene que ver básicamente a en qué espacios voy a desenvolver yo como organización o como marca, ¿no? O sea, en internet yo no puedo estar en todos lados. Tengo que escoger cuáles son los lugares donde puedo estar o en los que debo estar para poder hacer un trabajo más óptimo. No puedo tener 5 blogs si de repente no voy a actualizar ni siquiera uno. No puedo tener Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr, si con ajustes tengo, con ajustes puedo postear una vez a la semana en Facebook, ¿no? Entonces, hay que también ser consciente de cuáles son los activos digitales que realmente podemos mantener y mantenerlos con seriedad, ¿no? Y trabajarlos obviamente todos en congruencia, ¿no? Bueno, de los activos digitales hay una gran variedad, no voy a mencionar otros porque en realidad ya no son los principales. ¿Qué es lo que están haciendo las nuevas marcas en internet? Ojo, si quieren comentar algo, comenten nada más, ¿no? Interrumpan, no hay ningún problema. Lo veo demasiado callado, ¿no? Las nuevas marcas en internet, ¿qué es lo que están haciendo? Esta es una portada del libro La Revolución Horizontal. No sé si lo habrán tenido la oportunidad de leer, ¿no? Que es de Alberto Arévalos y Gonzalo Alonso. De hecho, Alberto Arévalos fue director de comunicaciones para América Latina de Google. Y ¿por qué puse esta portada? Porque en realidad me gusta mucho la forma como están ilustrando la portada, ¿no? El clásico puño arriba, que seguramente lo conocen bien, pero acompañado de un smartphone y acompañado de un mouse. Bueno, incluso hasta el mouse podría ser un poco antiguo, ¿no? Pero ya casi ni se hizo mouse. Y este libro creo que tiene 3 años nada más. Las nuevas marcas en internet ya no dependen de la comunicación en sí mismas, de sí mismas, ¿no? O sea, en internet no solamente va a valer lo que tú digas de ti mismo. Por el contrario, las marcas en internet se construyen a partir de la interacción con el usuario. O sea, es el usuario quien finalmente está construyendo tu marca. Y eso es un poco la nueva tendencia que tienen que, digamos, entender las empresas, ¿no? Las marcas ya no solo deben gustar o deben ser amadas, ¿no? Lo que a veces se entendía como un máximo fin, el convertirse en una lowman, en realidad ya no es tan importante eso, o no pasa la importancia de una marca por ser amada por el usuario, sino debe invitar a la acción, debe convertir a los usuarios en activistas de la marca, ¿no? Porque lo que está buscando el usuario en internet básicamente es manifestarse de alguna manera, ¿no? Entonces la marca lo que tiene que hacer es justamente aprovechar pues, esta forma de activismo online en favor de mensajes que pueda dar la marca. Por eso es que pongo, bueno, esta gráfica, hay un término, no es un término aceptado, no es un término muy general, pero podría quizás denominarse como brandivismo, ¿no? Como yo hago que el usuario se mueva alrededor de mi marca y no solamente la hago, porque de hecho hasta podría decir que ya no hay marcas amadas, ¿no? Yo veo a cada momento comentarios y críticas a marcas que por años han sido intocables, ¿no? Coca-Cola, hasta el ceviche, o sea, son logmarks finalmente esas que ya han pasado pues digamos, al llano, a ser del mismo nivel que cualquier usuario, y por lo tanto el usuario puede tratarlas como de tú a tú, ¿no? Entonces es un poco la tendencia de estas marcas, ¿no? De hecho, les doy algunos ejemplos de qué es lo que se está haciendo en el sentido de la marca, hacer que el usuario pase de ser contemplativo a tomar parte de la campaña de la marca, a tomar acción por algún tipo de mensaje, de contenido, ¿no? Sí, 13, ¿verdad? Sí, 13, ¿verdad?
A ver, este es un ejemplo de Coca-Cola para variar. De hecho, Coca-Cola hace muy buenas campañas, no voy a negarlo, pero pasa, pues, pasa del ejemplo de solamente hacer feliz a la gente, a que la gente se comprometa a hacer feliz a otra gente, ¿no? Y este es un ejemplo que se llama el cajero de la felicidad. Bueno, quisiéramos eso acá, pero no hablamos mucho de eso. Pero espero que la mayoría, si hiciéramos eso acá, si utilizara los 100 soles en el momento. Confío en eso. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que están haciendo ahora las marcas, ¿no? A nivel interno. O sea, se dieron cuenta un poco el salto, ¿no? Seguramente han visto el ejemplo de esta máquina de la felicidad que era la que daba Coca-Cola gratis y todo eso, ¿no? Bueno, este es un salto, ¿no? O sea, ya no solamente hacer feliz a los que están ahí, sino compromete a que esa persona, a cambio de algo, pueda hacer algo por otras personas, ¿no? Y ese es un poco el sentido de hacer que el usuario, que el cliente se convierta en activista de tu marca, ¿no? Este es otro ejemplo muy bueno también. Personalmente siempre lo muestro por algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas campañas nosotros vemos de ONGs, por ejemplo, compra una pulsera, compra un polo, dona un sol, dona tu vuelto? Y generalmente todas las campañas son lo mismo, ¿no? Esta es una manera diferente a no solamente hacer o sentir que estás dando un poco de plata, sino sentir que realmente estás curando el dolor de otra persona. Y esta campaña es muy buena por eso, ¿no? Porque se llama Pastillas contra el dolor ajeno.
Cuando te duele algo te tomas una pastilla y el dolor desaparece. Pero ¿qué pasa cuando lo que sufres no es tu dolor, sino el de los demás? Cuando lo que te duele es el dolor ajeno. Cada año mueren 3 millones de personas en el mundo a causa de enfermedades olvidadas como Chagas, tuberculosis, calazar, enfermedad del sueño, malaria y sida infantil. No se trata solo de enfermedades olvidadas, sino de millones de enfermos olvidados. Aquí tenemos acceso a toda clase de medicamentos, así que en Médicos Sin Fronteras hemos pensado que sería genial que todos pudiésemos tomar unas pastillas que ayudaran a esos enfermos olvidados. Y las hemos inventado. Las pastillas contra el dolor ajeno. Son unas cajas que contienen 6 caramelos de menta sin azúcar. Cada caramelo simboliza una de las 6 enfermedades olvidadas. Se venden exclusivamente en farmacias de toda España y su precio es de solo €1. Cada euro recaudado se destinará a dar tratamiento a quienes más lo necesitan. Nosotros las tomamos y ellos se curan. Ya son muchos los que sufren dolor ajeno. También tú lo sientes. Ve a tu farmacia más cercana a comprar tus pastillas y ayúdanos a contagiar a muchas otras personas. Conviértete en nuestro altavoz. Diagnostica a todos tus amigos, familia, vecinos. Pide tu pack activista y reenvía los emails de la campaña. Receta las pastillas a través de la aplicación de Facebook. Participa en nuestra web, comenta y sube tu vídeo. En nombre de todos los que recibirán tu ayuda, muchas gracias. Ok, nuevamente la idea, ¿no? No solamente hacer algo para que la gente done, sino invitar a que la gente sea partícipe, activa, digamos, de esas campañas, ¿no? Este es un ejemplo más divertido. Espero, imagino que ustedes también harán lo mismo que este ejemplo si un amigo lo llama. No sé si habrán visto este comercial. Este es ya una marca, es una marca de cerveza. Sleeping. Your best friend calls for help. And you go out and say yes. Tonight, we put some friends to the test. I went somewhere and I played some cards in a poker room and I lost some money. En fait, il faut que tu ramènes 300 €. Ja, zeker, ja, ik wil dat laten staan. You need to bring me the money because they won't let me get out.
¿Qué harías por un amigo? ¿Harían ustedes eso por su amigo? Difícil. De repente podrían ir, pero para los primero tendrían que conseguir otras situaciones. Se quedan apostados. Bueno, algunos consejos, un poco para cambiar la atención, para fortalecer tu marca en redes sociales. Eso ya va a un tema muy específico en cuanto a postura de contenidos, a compartir contenido. Generar contenidos de valor, se lo comenté hace un momento. No solamente informar sobre la marca, sino dar información utilitaria al usuario. 2. Atender a sus fans. Hace semana y media, 2 semanas estuve en Trujillo y tuve la oportunidad de reunirme con gente del municipio. ¿Alguien es de Trujillo acá? Me puedo reunir con gente del municipio, encabezado por Acuña. Y una de las cosas más curiosas que preguntaban era: ¿es necesario responder la pregunta de los usuarios? Entonces, es un sector, digamos, sector público, pero sector público, sector privado vale exactamente lo mismo. Si estás en un espacio público como es Internet, tienes que responder a los usuarios, por más insignificante u obvia que pueda hacer una pregunta, ¿no? Entonces, para eso tienes que establecer pues, un plan. Nosotros, por ejemplo, como agencia, lo que hacemos es establecer un esquema de preguntas frecuentes, ¿no? Generalmente sabes que con cualquier marca, con cualquier organización, el 90% de las preguntas siempre son las mismas. Entonces puedes hacer un plan de respuesta para evitar, digamos, estar pasando procedimientos hacia los jefes, ¿no? Tercero, escucha a tus usuarios, ¿no? Los usuarios son el primer peldaño a poder hacer cambios positivos en una institución o hacer mejores en una institución. 4. Busca la manera de llegar a usuarios incluyendo los heavy users. No esperen una crisis para poder llegar a usuarios que están bien posicionados en el sector de ustedes, ¿no? Más bien construyan una relación con los usuarios para que cuando haya una crisis pues sea más fácil sortearla, digamos, ¿no? Con el apoyo de estos heavy users o líderes de opinión. 5. Genera que la comunidad construya ideas y contenidos en torno a tu marca, ¿no? Como les comentaba hace un momento, ¿no? La marca no tiene por qué ser siempre la que construya mensajes. Es el usuario que finalmente va a construir estas ideas alrededor de tu marca. 6. Genera vínculo emocional por intereses comunes, ¿no? Esto lo saben bastante bien las empresas de cerveza, ¿no? El día del amigo, ponte la camiseta, ¿no? Son intereses comunes que cualquier marca, no tiene por qué ser una gran corporación para hacerlo, ¿no? Cualquier marca que está vinculada a un sector y a gente puede explotar un vínculo emocional por intereses comunes. Y bueno, para terminar les dejo este ejemplo de otra gran empresa. No sé si lo han visto porque en realidad es bastante reciente. Como una marca, por ser, digamos, grande, puede explotar muy bien el valor emocional. A pesar de ser tan grande, puede explotar muy bien el valor emocional, ¿no? Por ejemplo, Microsoft es una marca igual de grande, pero no explota ese valor emocional. No sé, General Electric es una marca quizás más grande que esta, pero no explota ese valor emocional que tiene una marca como es Google, para identificar que un buscador no solamente es un buscador de cosas, es un buscador de momentos felices, ¿no? Y eso es un poco lo que explica este spot que es reciente de Google, ¿no? Es en otro idioma, pero es perfectamente entendible, ¿eh? लाहौर में अंधेरे के सामने बड़ा बाग था। उस बाग का गेट पापा रोज शाम को हमने वहां पतंग उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। जजरिया? मेरी पोती मुंबई वाली।
दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं समझ बोल रही हूँ दिल्ली से। आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में हम लोग झंझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मिट्टी चोरी काट लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था, मन मन मोर था, एक दौर था, मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। यूसुफ जी, भैया जाती कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में जा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था, मन मन मोर था, एक दौर था, मन मन मोर था। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यार। यूसुफ, ओए, यूसुफ, बल्लू, Ok, gracias. Gracias, Juan, por la exposición. Algunos comentarios simples para la magnífica exposición. La clave de esto es el engagement, ¿no? Engancharse con el otro. Y si en la empresa privada lo de la gestión de marca o entrar al tema de Internet podría para algunos sonar como una opción, en el sector público termina siendo una obligación, ¿cierto? Porque el sentido es el servicio. Y entonces, evidentemente, las herramientas, o las posibilidades, perdón, que nos posibilitan estas herramientas, hacen que esta idea del e-government, gobierno electrónico, al que se aspira, y que es un caso excepcional, Colombia, aquí nomás, ¿no? Es algo que debemos tener muy en cuenta. Aquí el reto es cómo construir una comunidad virtual. Porque esto es el objetivo, construir comunidades virtuales, donde por definición toda comunidad virtual está integrada por personajes anónimos. El otro lado dice que se llama Jordan y yo tengo que creerle que se llama Jordan y que es quien dice ser, y como dice ser. Mientras que desde este lado, el lado de la organización, tiene que presentarse lo más transparente posible. Entonces, la transparencia, que es lo que construye ciudadanía, es el gran reto. Si nosotros revisamos la página web, que es lo más sencillo, lo más simple, la primera carta de presentación de las organizaciones públicas, veremos que algunas de ellas no han sido tocadas en años, ¿no? Mientras que para otras, que son islas virtuales realmente, terminan siendo escaparates, la forma como se presentan. Si usted entra a TENIEC, es un muy buen ejemplo de eso, por ejemplo, ¿no? Es una organización que ha centrado en construir comunidad virtual y a partir de ello, ¿no? Toda su relación con sus públicos. No es la panacea ni está en la organización, pero está en camino a eso. Pero son 4 o 5 islas virtuales, el resto está a mucha distancia. ¿Por qué
la resistencia a veces a entrar, aparte del anonimato, es el hecho de que hay como públicos separados, cada uno con roles distintos. Uno es el que crea los contenidos, que siempre es el segmento más pequeñito, ¿no es cierto? Es el segmento más pequeñito. Otros son los que comentan, aportan a esos contenidos, que es un segmento mucho mayor. El tercer segmento, que es más grande aún, es el que participa, pero de manera muy puntual, como su like, me gusta, retuiteo o cosas por el estilo, algo que no me va a llevar el más mínimo esfuerzo, pero que estoy participando. Pero el bloque más grande, pero que resulta a veces el más flexible, solo que menos comprendido, es lo denominado los freeriders, ¿no? Esos que cazan, bajan tu contenido, le dan vuelta, lo usan, lo copian, lo utilizan como suyo, o cosas por el estilo. Entonces, si yo me veo desde el estricto orden de derechos de autor, digo, ese que está al frente, que está bajando mis contenidos, lo está copiando, lo está utilizando, es un pirata. Pero si yo lo veo desde otro ángulo, digo, qué bueno, porque quiere decir que lo que estoy yo generando como contenido es útil. Y para eso entré en la red, ¿no es cierto? Para eso entré en la red, para poder aportar y que luego haya esta apropiación. Yo me imagino que estos videos en ningún momento tuvieron la intención de ser vendidos. Fueron producidos y costó mucho producirlos para lanzarlos y que eso justamente pueda ser utilizado en una clase de Juan Moreno, ¿no? Y a partir de ahí seguramente se van a convertir en piratas o cosas por el estilo. ¿Está bien? Entonces, lo de la gestión de marca no es un ámbito exclusivo del sector privado, sino, y por sobre todo, debía ser del sector público. Este es un tema que se trabajó hace un par de años en el primer encuentro de directores de comunicación, justo tuvo su nombre, ¿no es cierto? La comunicación, el acuerdo de la comunicación y la gestión de marcas. Y ahí se generó un gran debate al respecto, ¿no? De cómo utilizar estas plataformas para aportar a la transparencia, que es lo que en definitiva se construye en ciudadanía. No sé, Juan, desde tu experiencia, si tú nos podrías comentar cómo debe abordar el sector público esta problemática que por momentos da miedo. O sea, porque salir y mostrarse es complicado. Si bien te puede traer beneficios, también te va a traer muchas críticas, definitivamente, ¿no? Pero es inevitable. Tal como están las cosas, ya es inevitable. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar y las primeras cosas a tomar en consideración para nuestras empresas? Bueno, en principio, cualquier institución pública, sobre todo institución pública, tiene que hacer un trabajo de monitoreo permanente de Internet para saber qué se está diciendo de su marca, ¿no? O sea, hay que dar por descontado que los usuarios están hablando de un instituto, de una institución, o sea, una dirección de salud, un ministerio, cualquier entidad pública, un municipio. Hay que dar por descontado que están hablando de ellos. O sea, el primer paso, antes, digamos, de entrar de lleno a la parte de interacción y todo eso, es saber cuál es tu posición en el ecosistema de Internet, digamos, ¿no? Saber qué es lo que está diciendo la gente de ti. Saber si es que quizás ni siquiera te has enterado y ya ha habido pequeñas crisis digitales, ¿no? Que suele pasar muy a menudo. Y luego de conocer pues, qué es lo que está pasando con tu marca en Internet, establecer pues, las mejores estrategias y tácticas, digamos, para poder entrar de una manera más llana, más sencilla, a comenzar a interactuar con los usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Utilizar plataformas de redes sociales como Autobombo, ¿no? Que es lo que en realidad lo que se está haciendo de una manera más común, ¿no? Colgar una nota de prensa de 5 párrafos, poner 20 fotos del alcalde y su séquito y todas las fotos son casi lo mismo, ¿no? Son cosas que no se pueden hacer. Y ahora, dentro, digamos, de todo esto que sí se hace, lo bueno es que cuando he tenido la oportunidad de conversar con gente de institución pública, preguntan si eso está bien. O sea, al menos puedo rescatar que ellos tienen la intención después de mejorar ese trabajo, ¿no?
De hecho, no está bien hacer eso, ¿no? Hay formas mucho más prácticas porque finalmente lo que uno busca es que lo que digo, digamos, si yo lo viera como jefe de comunicación de una entidad pública, lo que yo quiero es que mi contenido en internet llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y una nota de prensa no es para eso, ¿no? Más fácil, por ejemplo, más fácil la viralización de imágenes, ¿no? O pequeños videos, ¿no? Siempre lo que le decía a la gente que trabaja en comunicaciones, siempre una nota de prensa tiene máximo 5 ideas principales. Convierte esas 5 ideas principales en pastillas de información en imágenes, postéalas y como un enlace para quien quiera conocer más, vas a la nota de prensa en tu página web, ¿no? Pero no es más, es una cuestión muy práctica en realidad, ¿no? Digamos eso como segundo punto, ¿no? Y como tercero, pues, aprender a posicionarte en buscadores como Google, aprender a relacionarte con gente, con medios de internet. Finalmente la gente de prensa de los municipios, de los ministerios, tampoco es muy afín a los medios web. O sea, mandas a prensa a todo el mundo a hacer su clipping de los impresos y a veces se olvidan de los webs, ¿no? Y no saben qué es lo que está pasando. Entonces es importante hacer un seguimiento aparte de los webs. Incluso cuando hay, por ejemplo, problemas o una crisis y haces un monitoreo, monitorea pues qué es lo que está diciendo la gente sobre ese tema, qué es lo que están diciendo los medios, y para eso hay infinidad de herramientas, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar algunas cuentas del Estado en temas de monitoreo, y cuando se dan cuenta pues de la utilidad que resulta tener un software que los apoye en todo este tema de rastreo, o sea, ya lo ven como una necesidad más que como una cuestión simplemente adicional, ¿no? Lo ven realmente como una necesidad. Yo creo que falta, sí, bastante en el trabajo de entidades públicas conocer, por ejemplo, hace poco de una conferencia para los miembros de Beca 18, no para los becados, sino para los jefes de comunicación de todo el país. Y la gran pregunta también era eso, ¿no? O sea, ¿cómo debo yo escribir, por ejemplo, una nota de prensa para la web? No es lo mismo para escribir para la web que escribir para enviar a un medio de comunicación tradicional. ¿No? Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, términos clave, hipervinculación, tener la posibilidad de que los periodistas, los usuarios descarguen más información si es necesario, los tags, las URLs, o sea, son detalles, pero que no los conocen, ¿no? Y creo que es urgente realmente que el sector público se ponga las pilas en eso, ¿no? No sé qué tanto vinculación tiene que ver eso con el tema del gobierno electrónico, pero de hecho entidades públicas tienen que hacerlo ya, digamos, a modo propio, ¿no? Sin esperar de repente que una institución más grande impulse ese tema. Siempre viene una pregunta. En realidad no es una pregunta, es una pregunta. Mira, yo trabajo en una institución pública y nosotros tenemos bastante interés en entrar fuertemente en este tema, pero nuestras intenciones siempre colisionan con la famosa unidad de tecnología de información, que son los todopoderosos de la red en las instituciones públicas, y que ellos no entienden, no comprenden de que simplemente el recurso que ellos nos proporcionan es un medio, es una herramienta para nosotros los comunicadores, ¿no? Cada vez nos ponen más y más candados, entonces yo trabajo en agricultura y tú no puedes ver nada que no sea el programa institucional, ¿no? La unidad de imagen se manda mandándote todos los días el resumen de noticias, y cuando tú haces clic en los enlaces, porque eso lo prepara una agencia, obvio, para poder ver las notas de prensa, no sé nada, ¿no? Entras a las páginas de diarios o de qué sé yo, y todo te sale pantalla negra porque no carga nada. Entonces, con esas restricciones es imposible. Y cuando conversas con ellos directamente, ellos simplemente no te entienden, no estamos hablando del mismo lenguaje. Ellos están parametrados en la cuestión de su política de seguridad de la información y la tienen tan metida en su cabeza que no hay nada. Entonces yo creo que ese es el gran escollo que nosotros tenemos ahorita. No sé cómo podríamos usar en todo caso y no sé qué política se está dando la OCI en relación a eso. La vez pasada incluso me parece que leí que de todas las instituciones públicas solo hay 2 o 3 que han construido una especie de manual para redes sociales, pero no hay más, ¿no? O sea, y como al final las instituciones públicas entre nosotros somos como un sitio de evidente donde uno ves al resto, entonces nadie mira al otro para saber qué están haciendo los demás, ¿no? Para tratar de
y probablemente si tú le llevas el ejemplo de otra institución de, pero esos son ellos, pues ellos no hacen lo mismo que nosotros. Entonces es un poco frustrante en ese sentido, ¿no? Porque claro, o sea, la tecnología está que te come, todos los días avanza, pero la institución no lo comprende. No sé qué se puede hacer para tratar de hacer los entendimientos. Al fondo, gracias. Sí, la pregunta va con respecto también a lo que decía la señorita. Yo también trabajo en una institución pública y bueno, en el tema, yo quisiera hablar un poco del tema del contenido, no de recomendaciones, porque mayormente pues una institución pública siempre te pide que tú puedas postear o que puedas básicamente poner contenido únicamente de, digamos, de la institución, ¿no? Y sabemos que por redes sociales no siempre se debe de repente colocar lo que hace tu marca, ¿no? Sino tratar de compensar de repente, porque es formar comunidad, ¿no? En todo caso, ¿qué recomendaciones podría darme para poder de repente brindar no solamente la información básicamente de la institución, ¿no? Ya que si tú de repente posteas algo que sea curioso, que te genere comunidad, pues te estarías de repente desligando del tema formal, ¿no? Entonces, tratar de sobrellevar eso es un poco difícil, ¿no? Quisiera de repente que una recomendación, ¿no? Frente a ese tipo de contenidos. A ver, comencemos por la última pregunta y vamos con la señorita. A ver, yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Cuál es el fin supremo de una entidad pública? Atender a los ciudadanos, ¿verdad? Dar servicio al ciudadano. No es darse servicio como, digamos, como autoridad. Bajo ese concepto, pensar pues en dar información de valor al ciudadano en realidad está cumpliendo ese fin. Yo doy un caso muy particular. Yo hace, tenemos 3-4 meses en una nueva oficina en Miraflores, y en Miraflores nos llegan todos los meses cupones de descuento para WOM, oficiados por el municipio. O sea, bajo el enfoque tradicional de comunicación de un medio, de una institución pública, lo máximo que llega pues es un folleto con las 5 obras que hizo el alcalde durante el mes, ¿no? Pero en este caso es diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir por cambiar el chip de lo que es una institución pública. Una institución pública o la oficina de comunicación de una institución pública no es un lugar de rebote de información solo en beneficio de la autoridad. Perfecto, se puede hacer, porque de hecho se tiene que hacer, se tiene que informar. Pero lo primero que tenemos que hacer como comunicadores es dar a entender y dejar claro que hay más cosas que eso, ¿no? Hay mayor información que podemos aportar al usuario, al ciudadano, en lo que nos incumbe como institución pública. Si somos un Ministerio de Salud, hay información de salud que seguramente podemos dar, ¿no? O sea, y de hecho, por ejemplo, en el tema de salud, pues tienes un gran abanico de opciones para informar al usuario, ¿no? Sobre métodos de prevención, sobre cuidado de la salud, cuidado del niño. Y de hecho lo hacen en las notas de prensa, por ejemplo, que mandan a los medios. Lo hacen, ¿no? Hay campañas de salud para X enfermedad, para otra enfermedad. Entonces, trasladan pues ese contenido utilitario a la web también, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, de repente, para ayudar a tu tema, quizás hacer pues una programación de temas vinculados a la institución. Eso es lo que hacemos cuando manejamos marcas, ¿no? No vamos de frente a la noticia utilitaria, sino vamos a los temas, ¿no? Por ejemplo, la institución X, ¿qué temas giran en torno a la institución X? No sé, salud pública, salubridad, cuidado del medio ambiente, X temas, ¿no? Luego de que definimos cuáles son los temas y tenemos bien aprobados por la oficina de comunicación, por la persona responsable, los temas que involucran a la institución, y que de hecho uno de esos temas es actividades de la autoridad. Luego de eso, que esté aprobado eso, vamos a aterrizar pues ya los subtemas que ya son las noticias, digamos, las pequeñas pastillas informativas que podemos ir difundiendo a través de internet, de redes sociales, ¿no? De hecho, ahora que recuerdo, hace poco entré a la página del CEACE y vi que, por ejemplo, estaban visitando la página web de Chimbote, creo, de nuestro de Chimbote, y estaban pidiendo un sistema de e-learning. Supongo que porque quieren hacer, pues, no sé, eventos, conferencias, presentaciones. Entonces, es parte también de un servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa va cambiando, ¿no? Es lento,
públicas, pero depende de nosotros, ¿no? Que somos comunicadores. En el segundo caso, hay una cosa que tienen que entender, no sé, la persona encargada del área, ¿no? Que cuando hablamos de internet, de redes sociales, de, no sé, de todo ese tipo de cosas, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de comunicación. O sea, partiendo de ese punto, es más importante, digamos, cómo utilizamos las herramientas para la comunicación que cómo, digamos, la tecnología puede evitar que se filtre la información, ¿no? Ok, hay parámetros, toda institución pública y privada tiene parámetros de seguridad, pero esos parámetros, como tú dices, no pueden colisionar con el uso adecuado de las herramientas, ¿no? Y eso lo sabe cualquier empresa. Si alguien te dice, no puedes hacer esto porque colisionas con el sistema de seguridad, lo más probable es que esa persona no sepa cómo hacerlo en realidad, ¿no? O sea, no tenga el conocimiento quizás técnico o prefiere evitarse cualquier tipo de inconveniente y simplemente no lo hace, porque es más fácil dejar las cosas como están que cambiarlas, ¿no? Y todas las instituciones públicas y privadas han pasado por eso. Yo he trabajado hace ya varios años, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, que es una institución privada, y también tenía la misma política, y también decían lo mismo, ¿no? Pero llega un momento en el que sabes que eso no puede seguir, pues, ¿no? O cambian el personal o cambia la directiva, ¿no? Tiene que haber ese es un tema de decisión, básicamente, ¿no? Entonces, ahí en realidad tu trabajo pasa por el sentido de hacer ver qué tan ineficiente se vuelve la labor debido a estas trabas que te ponen, ¿no? O sea, si tú presentas resultados al final del mes y dices, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer porque no hay facilidades del área de sistema de tecnología, entonces yo creo que poco a poco se va a ir aclarando pues, la posibilidad de abrir esas ventanas, ¿no? Solo para complementar, para aquellos que trabajan en la administración pública y aún en la administración privada, es un proceso, yo le llamo, de evangelización. Hay que convencer a la cabeza de las posibilidades y tratar de disminuir, amenguar los miedos. Por ejemplo, eso que usted decía muy bien, ¿no? El problema es que no sabe de seguridad, porque si bien es cierto, pueden atacar nuestra página web, eso es muy cierto, pero entre la página web y el servidor existe lo que en ingeniería se llama la tierra de nadie, ¿sí? Son protecciones que existen, ¿no? Y jamás van a atacar nuestra información si esa está bien hecha, está bien planteada. Pero claro, evidentemente eso generaría trabajo extra y a muy poca gente le gusta el trabajo extra por el mismo sueldo, ¿no? A eso se reduce todo, pero evidentemente, sobre todo en la administración pública, si usted logra convencer a la cabeza, una vez que sale el decreto, la resolución ministerial o como se llame la norma, la jerarquía que tenga, todos tienen que cumplirlo. Entonces, el primer proceso es un proceso de evangelización, es decirle, sacarlo de la comunicación clásica y llevarlo al tema de esto es comunicación política, ¿correcto? Y vamos a hablar en términos políticos. ¿Esto conviene o no conviene? Porque lamentablemente en política no es necesario que sea bueno, tiene que ser conveniente. Entonces hay que llevar a la cabeza a ese terreno en primer lugar para que luego tome la decisión de arriesgar, porque él, al igual que mucha gente de la institución, cree que los informáticos son los únicos que pueden hacerlo. ¿Está bien? Mientras no se rompa ese mito, seguirán dominando y ellos seguirán trabajando lo mínimo indispensable. Entonces hay un proceso y un trabajo que hacer que toma. Señor. Alberto, quería por un lado comentar y hacer una pregunta a la vez. Manifestaste de que los procesos de comunicación de la gente se ha trasladado al Internet. Uno. Dos, no, en todo caso no recomendabas el uso de los volantes y de los afiches como un medio de comunicación, ¿no? En estas dos premisas va mi pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros, y quien habla trabaja en un proyecto de un espacio de coordinación público y privada, donde todavía vemos la resistencia del sector público para comunicar adecuadamente en sus programas o políticas orientadas a un sector? En mi caso específico trabajo en el sector artesano.
Sabemos de que hay políticas que para el artesano dicen exportemos, pero no hay acceso. Contaditos de los 2 millones de artesanos peruanos exportarán unos 20, 30 artesanos, contaditos, ¿no? Pero nos vemos frente a esa resistencia, nos vemos totalmente limitados, ¿no? de parte del sector público. Pero cuando tú has mencionado de que los procesos de comunicación de la gente se ha pasado al internet, entonces coordinando con otro especialista nos dice, entonces ¿por qué no promovemos, en vez de promover las exportaciones de los artesanos, por qué no promovemos la presencia en la web con artesanos peruanos, donde los costos serían mucho más económicos, más accesibles, y el uso de las redes sociales? ¿Es correcto la orientación de pasarnos todos al uso de las redes sociales, a esta nueva forma de comunicación de la gente a través de internet? En principio, cuando comenté el tema de los volantes y los afiches, no quise decir que se deje usar, ¿no? Me referí un poco al tema de cómo se están cambiando ahora los procesos, ¿no? De hecho, en algunos casos siguen siendo útiles, ¿no? Sobre todo quizás en casos como Perú, que todavía hay mucha gente que no está conectada permanentemente, y luego por experiencia vengo de un evento en Trujillo, en donde, si bien es cierto, se invirtió mucho en promoción online, tuvo que hacerse promoción de todas maneras offline, ¿no? Mediante afiches y volantes, porque de hecho la gente no está tan conectada como en Lima, ¿no? En Lima, por ejemplo, somos más de 6 millones de usuarios en Facebook. En Trujillo, en la ciudad donde estuvimos, son un poco más de medio millón, ¿no? Entonces hay una diferencia todavía sustancial, ¿no? De otro lado, la otra observación que me hace, sí, efectivamente, debe apostarse más por el tema de la promoción de los negocios en internet. Eso es algo que estoy convencido al 100%. De hecho, hace 3 años, por ejemplo, existe una entidad en Chile que se llama Startup Chile, que es la que promueve negocios digitales. En diciembre, o sea, aquí cito nomás, en Perú se va a lanzar Startup Perú, que lo que va a hacer es exactamente lo que hace en Chile, ¿no? Promover negocios digitales. La pregunta ahí es, ¿qué estamos haciendo la gente de negocios para poder aprovechar esos espacios, ¿no? El problema es que acá en el Perú todavía no hay un clic entre gente de negocios y gente que maneja la tecnología, ¿no? O sea, es muy rara la gente que sabe de negocios y de tecnología a la vez. Son poquísimos, y los que son pocos tienen negocios en internet, ¿no? Y hay experiencias buenas, pero contadas todavía, ¿no? Linio, bueno, es una franquicia Linio, pero tiene mucho éxito. Las cuponeras, por ejemplo, si yo les decía quizás hace 2 o 3 años, si alguien pensaba comprarse un paquete de salud por internet, pues la gente me decía, pues está loco, ¿no? Sin embargo, todos los días se hace a través de las cuponeras online, ¿no? ¿Quién pensaría comprarse un paquete de corte de cabello por internet? Nadie, ¿no? Y ahora todos compran eso a través de las cuponeras online en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar oportunidades como la que se va a dar ahora de Startup Perú para poder generar ideas que generen negocios digitales, ¿no? Uno de los mejores ejemplos, por ejemplo, es Alibaba. Alibaba es una página web de e-commerce chino, que lo que hace es vender a todo el mundo en mayorista, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, imaginemos, odontólogo o proveedor de productos odontológicos, quiero traer 5 sillones, 1 millar de implementos quirúrgicos, entro a Alibaba, busco mi proveedor, pago y en unas semanas está en Lima, ¿no? Chile, con Startup Chile, tienen un proyecto para hacer lo mismo, pero a la inversa, con frutas, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahora es juntar a los exportadores de frutas para vender a través de internet frutas a China, porque China lo principal que consume son frutas, ¿no? De Chile, ¿no? Entonces ya ha entrado en marcha eso y están exportando frutas de Chile a China, ¿no? Entonces Perú, como una gran oportunidad en el mercado de frutas, fui a Trujillo y hablé con la Cámara de Comercio sobre el calzado, por ejemplo, ¿no? El calzado tendría una gran oportunidad de comercio electrónico con algunos proveedores hacia Lima, hacia el extranjero también, pero
Trujillo es el principal clúster de calzado, ¿no? Entonces, buscar pues esas oportunidades para poder hacer emprendimientos digitales, ¿no? Yo creo que es la mejor opción y la más económica que el Estado podría generar para impulsar el crecimiento de estas pequeñas empresas, ¿no? Siempre y cuando sean obviamente empresas formales, ordenadas, ¿no? De hecho, Telefónica a través de Guaira lo está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se tiene que apostar de todas maneras más en eso, ¿no? El señor Pedro. Señor, sobre el comentario que hace uno de que había manejado Catanitas, el cambio que usted hizo, ¿a qué se debió? ¿A que había menos me gustas o por eso vendía menos? ¿O es que se debe innovar cada recorrido? En realidad el cambio se debió a que lo que buscábamos era generar más interacción, ¿no? Más engagement entre el usuario y la marca, ¿no? O sea, generar ese vínculo del usuario con el producto tiene que ver no por el producto en sí, sino por cómo se usa el producto y en qué circunstancias se usa el producto, ¿no? No es lo mismo, además, o sea, si hablamos de Coca-Cola, que es el producto más conocido, digamos, Coca-Cola no te vende gaseosa, Coca-Cola te vende un montón de ideas como la felicidad, por ejemplo. No es lo mismo que pasa a través de internet. Con Plantaditas no queríamos vender zapatos, no queríamos vender momentos en los que tú usas esos productos, ¿no? Como son fiestas, karaoke, salidas con el novio, con la novia, qué sé yo, ¿no? Esa era un poco la tónica de estructurar el mensaje con Platanitos. Con respecto a ese cambio de Platanitos, ¿cómo le fue? Le fue bastante bien. De hecho, más o menos el 60% del tráfico, no más, creo que el 70% del tráfico a la página web, que es su página, su tienda virtual, proviene de Facebook, ¿no? Entonces es un gran, la página de Facebook es gran responsable de las ventas de Platanitos, ¿no? Definitivamente, incluso más que Google. ¿Generó esa buena estrategia? ¿Cuánto de venta generó a la empresa? No tengo la data exacta de cuánta de ventas generó, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí es relativo, ¿no? Y ahí en realidad entramos un poco a otro tema, ¿no? Que es indicadores, ¿no? Pues saber a cuánta gente tengo que llegar para saber cuánto voy a vender, ¿no? Ya va un poco el tema de comercio electrónico, ¿no? Es que hay una gran pregunta que muchas veces los empresarios se hacen. Muchas veces creen que por más like que tenga su aviso va a generar tanta cantidad de ventas. Es un error. No hay una relación directa, pero sin embargo sí se puede hacer estadística, ¿no? O sea, te doy un ejemplo, ¿no? Más o menos por la experiencia y por el análisis que hicimos, sabemos que para vender, por ejemplo, en nuestro caso, cursos, que son lo vendemos cursos de las redes sociales, para vender 30 inscripciones a cursos mensuales, tenemos que llegar por lo menos a unas 7.000 personas, ¿no? O sea, sí hay una relación, pero tienes que encontrar esa relación con el tiempo para saber si inviertes $1 o un sol, cuánto es lo que te va a retribuir, ¿no? Eso tiene que ver con indicadores, con compatibilidad, que sí se puede hacer. ¿Quieres apuntar algo? Sí, en algún momento tú hablaste de esto de generar como que un contacto emocional. ¿Tú crees que es posible que las instituciones públicas generemos un contacto emocional que no sea necesariamente sus apasionamientos? Parece que te van a... ¿Es posible? Yo creo que sí. De hecho, a ver, no recuerdo exactamente el nombre de la campaña, pero hace 2 o 3 años en España se hizo una campaña para promover el turismo a una de las ciudades más pequeñas de España, ¿no? Y lo hizo la entidad pública, ¿no? Y la idea de esa campaña era conoce el pueblo más pequeño, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, si tú hablas solamente de política en tu página, te van a hablar de política, ¿no? Pero si creas vínculos sobre otros temas que generen, como hace un momento, vínculos emocionales, o sea, de hecho que la gente va a aportar, ¿no? Y esa era la idea de esa campaña, ¿no? O sea, que el foco del mensaje no sea la autoridad, sino sea la gente de la ciudad. Pasa por ahí, creo yo, ¿no? Y segundo, ¿se acuerdan de la campaña El mejor trabajo del mundo? El mejor trabajo del mundo fue una campaña que se hizo hace 1 o 2 años por el Ministerio de Turismo del país que lo hizo, no recuerdo qué país fue. ¿En qué consistía esta campaña?
era que el ganador de la campaña, que era una especie de sorteo o concurso, iba a trabajar como guía turístico ganando el doble de lo que gana cualquier persona en ese puesto, ¿no? En una de las islas paradisíacas más hermosas del mundo, ¿no? Esa campaña, que fue impulsada por el sector público, tuvo un enorme impacto a nivel mundial, ¿no? Se considera hoy una de las campañas más exitosas a nivel mundial y fue impulsada por el sector público, ¿no? De ese país. Entonces, pasa, yo creo, por ese tipo de mensajes que debemos dar, ¿no? Claro, como te decía hace un momento, si nuestros mensajes solamente van a ser políticos, vas a generar reacciones políticas, ¿no? Pero si tus mensajes van a ser vinculados a generar comunidad, vínculos entre los ciudadanos, ¿no? Oportunidades de negocios entre el público, entonces va a cambiar también el tipo de respuesta, ¿no? Primero agradecer la discusión, ¿no? Pero quisiera preguntar acerca de la segmentación de públicos dentro de las redes sociales o dentro de internet. Que si bien creo, según la experiencia de usuario, se ha visto que hay la mayoría de cosas que se postea o cosas que se linkea tienen como que una plataforma de un público horizontal, ¿no? Hay un público horizontal que golpea y de repente sería la respuesta a las preguntas que han tenido, ¿no? O sea, el hecho de tener problemas en el sector público, de que el ente del Estado no quiere aceptar esos nuevos cambios, de repente parta por la idea de generar una campaña que muestre esto, ¿no? Que muestre este déficit y que muestre lo que queremos mostrar dentro de esa página con respecto al público. Entonces, quisiera preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para analizar dentro respecto del público? Porque el público dentro del internet es mucho más variado, o si hay un público totalizado, ¿verdad? Déjame ver si entendí exactamente tu pregunta, ¿no? Tu consulta va sobre cómo, digamos, identificar a qué público vamos a dirigirnos con determinada campaña que vamos a hacer a nivel del sector público, ¿verdad? Esa es un poco la pregunta. O sea, ¿qué se debe tomar en cuenta al momento de analizar, al momento de hacer una segmentación de público para internet, ¿no? A ver, para segmentar el público de internet, en realidad tienes que tomar en cuenta dos criterios, ¿no? Primero, el tipo de mensaje que tú vas a construir, obviamente, va a estar dirigido a un determinado público. No sé, si es el Ministerio del Ambiente, va a tener un tipo de mensaje quizás a una determinada edad, ¿no? Al momento de tú plantear tu campaña en internet, digamos ya netamente, tú puedes segmentar tu público en internet, tanto a nivel de Google como a nivel de Facebook. Pues hay herramientas para segmentar edad, intereses temáticos, grados de instrucción, vínculos con determinadas páginas. O sea, las herramientas te permiten segmentar eso, ¿no? Es más, si tú vas a Google, a la herramienta, por ejemplo, de publicidad de Google, o incluso en cualquier página, ¿no? La primera forma de segmentar una campaña es a través de las palabras clave, ¿no? Las palabras clave son los términos que tú tienes que suponer, digamos, que el usuario puede estar buscando sobre ti o sobre tu campaña, ¿no? Por ejemplo, si tu campaña es sobre turismo al Cusco, digamos, ¿no? Entonces tú tienes que identificar cuáles son las palabras clave que el usuario podría estar buscando y que a ti te interese que te encuentre. Turismo Cusco, viajes Cusco, hoteles Cusco, por otro ejemplo, ¿no? Y todas esas palabras clave deben estar insertadas en tu contenido web y en tu publicidad, para que alguien que busque turismo Cajamarca no te encuentre, porque no te sirve, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una manera de segmentar tu contenido en internet. Lo mismo pasa en Facebook, ¿no? En Facebook también segmentas tus mensajes o tu publicidad o tu contenido a través de palabras clave, o a través, en el caso de Facebook, más que palabras clave, se usa segmentación por etaria o por temas de interés, digamos, ¿no? O por ciudad. O sea, segmentar el contenido es lo más práctico que existe en internet, ¿no? O sea, se puede hacer. Si es LinkedIn, por ejemplo, o sea, creo que nadie hace en Perú todavía una campaña en LinkedIn, pero en LinkedIn todavía es mucho más fácil porque puedes entrar a profesionales
estrictamente que te interesa a ti, ¿no? Es un poquito más costoso, pero puedes llegar, o sea, de que hay maneras, ¿no? Yo he visto que hay bastante gente que comparte contenidos en LinkedIn. Y por lo menos yo también tengo cuenta y me imagino que la mayoría tiene cuenta. Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, compartimos contenidos en LinkedIn? Creo que muy poco. La mayoría de nosotros tenemos nuestro perfil bien configurado, pero de empezar cosas, yo he visto, o sea, hay gente bien puntual que yo tengo agregada como contactos de LinkedIn, que todo el día, es como su Facebook, ¿no? Todo el día está poniendo cosas. Y todas las cosas tienen que ver justamente con su perfil profesional y son cosas muy interesantes. Es que depende del tipo de campaña que quieras hacer en LinkedIn en realidad, ¿no? O sea, hay campañas muy específicas para, por ejemplo, si soy una empresa y quiero tratar de tener un perfil de profesional, LinkedIn me brinda esas herramientas, por ejemplo, basándose en la calidad de los contenidos que hacen los usuarios o en la calidad del perfil profesional, ¿no? Porque no solamente basta que yo diga que tengo una maestría en Harvard, y no, porque si alguien lo valida, tiene mayor valor para LinkedIn. Y por lo tanto, alguien, un cazatalento, porque hay herramientas para cazatalento que puede identificarlo más fácilmente, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, que yo puedo usar siendo una marca para poder brindar información de interés profesional de mayor valor. No me acuerdo si fue General Electric, creo que hizo una campaña en LinkedIn hace un año, creo un poco más, para sus equipos médicos que cuestan $100,000. Ellos tienen los equipos de tomógrafo, entonces $100,000 a más. Imagínate haciendo una campaña para el equipo de tomógrafo, ¿no? O sea, cualquiera pensaría que es una locura, ¿no? En las redes sociales, pero la idea de ellos era capacitar a través de LinkedIn a médicos que podían acceder al tipo de capacitación para uso de esos tomógrafos, que generalmente eran médicos ya con un nivel de experiencia muy alto, ¿no? Entonces los identificaban, los agrupaban, los invitaba a cursos a través de esa plataforma, etcétera, ¿no? Entonces hay maneras de hacerlo. Bueno, si no hay más intervenciones, agradecemos a Juan Moreno por su extraordinaria exposición y a todos ustedes por participar el día de hoy. Gracias a José Hilario por la invitación y esperamos que estamos seguros que la exposición de Juan ha sido del agrado de todos ustedes.